Bienvenidos entonces a esta nueva primera edición de algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es un circuito de entrevistas con amigos, con gente que respeto mucho, que me gusta lo que hacen, que me inspiran. Y hoy estoy con una amiga y con una persona que realmente admiro profundamente, que es Indy Zárate, doctora médica veterinaria. Indy es veterinaria y ha trabajado en toda América, desde Argentina a Estados Unidos, principalmente en selvas. ¿Estamos en lo correcto? Exacto. ¿En qué lugares del mundo, en qué selva del mundo ha estado India hasta ahora? Em, en Argentina tenemos una rainforest, que es el bosque atlántico, la zona de Misiones. He estado en Brasil, la zona del Amazonas en Perú, donde estamos actualmente, que es el rainforest del sur Pacífico de Costa Rica. Y después Estados Unidos, que no era selva, pero igual trabajando con animales Con animales silvestres. salvajes. Me acuerdo cuando te tocó ir al norte argentino, que medio fuiste en un contexto y la situación cambió toda de la noche a la mañana. Estamos hablando de Corrientes. Estamos hablando de Corrientes. Yo creo estaba hace 3 años, incendios del 2022, que fueron uno de los peores que tuvo sin duda la provincia de Corrientes. Y yo estaba medio en una, quería conocer el centro de rescate, centro de conservación Aguará de la provincia de Corrientes. Y digo, me voy a sacar el gustito, voy a ir un par de semanas de voluntaria, quería compartir. Y justo arrancó el foco más grande de incendios, empezó a ser... Yo ya tenía experiencia trabajando con animales silvestres, pero la casuística empezaron a llegar de a 10, de a 15 por día. Todo tipo de aves, mamíferos grandes, reptiles, caimanes, carpinchos, lo que te imagines. Y nosotros estábamos durmiendo ahí en la base. Y bueno, y aprovechando un poco la experiencia que tenía con todo el equipo que estábamos ahí, era día y noche recibir animales, tratar animales, recibir animales, tratar animales, abajo del humo. Creo que vos preguntabas cómo uno, yo creo que uno se prepara eh, inconscientemente un poco para esas situaciones y en el momento lo das todo. La Lo suerte das de estar todo. en el frente de guerra, o sea, llegaban animales heridos todo el Todo el tiempo tiempo. y haciendo lo que podías con los recursos que había, o estaba todo preparado. O sea, supongo que Corrientes no estaba preparado para semejante nivel de tragedia, entonces era como resolver con lo que había a disposición. Resolver con lo que había y después obviamente la ayuda comenzó a llegar y llegó bastante ayuda, pero sí, obviamente, en primeros momentos estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Y creo que la energía salía de ese lugar de decir, quiero ayudar lo más posible, ¿no? Y por ahí arrancábamos una tanda de tratamientos y para cuando terminabas la tanda de tratamientos llegaba otro animal y así sucesivamente. Y de repente miraban a las 2 de la mañana y ya a las 6 arrancabas de nuevo, o sea, era... Sí. Hay súper, aparte, situación dramática, caos y ahí resolviendo. Hay algo que me genera un poquito de duda y de pensar, o sea, yo recuerdo vos irte a trabajar a Estados Unidos, volver, ir a Brasil, volver, pero a partir de Corrientes no volviste nunca más a la ciudad a trabajar. O sea, ¿qué fue lo que te sucedió ahí en el medio del monte, entre los animales, que dijiste, se acabó, yo me quiero dedicar a esto? No, sí creo que le agarré el gusto. En ese momento fueron solo un par de meses y le agarré el gustito a vivir en el monte. Y creo que cuando uno, bueno, de nuevo, en una situación también muy extrema, como puede ser un incendio, pero también creo que éramos en ese momento un grupo humano de disfrutar mucho de las pequeñas cosas. Comer, tener un momento para comer una comida todos juntos, a la noche tener tiempo aún para salir a caminar, comprarte una cerveza, poder igual disfrutar de esos momentos, creo que es lo que me empezó también a conectar mucho con el monte, ¿no? En general, como tal, eh, y a decir, yo me volví y dije, bueno, mi próxima oportunidad quiero que sea en el monte, digamos así nomás. Y ahí me fui para el bosque atlántico de Misiones. Hay algo a mí que me llama mucho la atención, acá compartiendo ya 10 días con vos. Hay como un cambio de chip donde las cosas que en la ciudad te suelen dar miedo, acá
te generan impresión y fascinación. Sí, yo creo que como personas nos tendemos a tener la habilidad de normalizar. Creo que es una combinación, trabajar en conservación en un momento, primero empezás a aprender más y más y más, como que tu scan vas, tipo, le tengo miedo a todo, y de repente empezás a detectar, ok, este es el animal que hay que tener un poco más de cuidado al caminar, este es el otro, ¿me entendés? Capaz que de las 40 arañas que ves en el día, una es la que hay que tener un poco más de cuidado y sacarla fuera de la casa. Empezás primero con más conocimiento, y por otro lado las cosas es como medio arranca en modo banda sonora, ¿no? Empieza a ser ir caminando por la calle y cuando escuchás el ruido de un bondi, escuchás un bocinazo o una persona gritando de un otro lado, así empezás a vivir todo lo que hay en la naturaleza con animales venenosos y demás. Y después la premisa de que ningún animal silvestre, incluyendo tipos de insectos, incluyendo arañas y demás, ningún animal te va a atacar de forma voluntaria, no es que un animal va a venir y te va a atacar. Uno viene a la selva y piensa que se va a cruzar con Tarzán y Jane y todo el universo de animales, y pasamos largos periodos de tiempo sin ver nada, y vos me transmitiste eso como, esto es una buena señal. ¿Por qué no ver animales en la selva es una buena señal? Sí, o sea, si uno tiene obviamente la paciencia suficiente y caminas lo suficientemente en silencio y demás, eventualmente te vas encontrando con animales, pero lo que más te vas a encontrar con sus sonidos, con sus huellas, con sus olores, por ahí con alguna fruta que dejaron tirada en el piso y la comieron. Esta idea por ahí que tenemos a veces y que creo que se relaciona mucho con un tipo de turismo que le hace mal a la conservación de fauna silvestre, es el que te asegura que vos vas a ver un animal. El que decís, si vos ves un cartel y dice, acá vas a ver osos perezosos, es porque probablemente le han cambiado el comportamiento natural a ese animal y lo empiezan a habituar. Lo empiezan a habituar, el animal empieza a venir por comida, acostumbrado, mono capuchino, oso perezoso, lo más común. Y también, no solo por el individuo, sino que deja de cumplir su rol ecológico. Pasa menos tiempo intentando reproducirse con los de su especie. Si es un dispersor de semillas, pasa menos tiempo dispersando semillas porque está comiendo hamburguesa y sándwichito de miga al lado del hotel. Entonces, esto de que el animal te esté como... te sacas una selfie con el animal, es un ecosistema que no está sano. Y Hay algo que me gusta en ese pensamiento que está orientado a los organismos tienen un rol en el ecosistema, ¿sí? No es sacarse selfies el rol que tienen, y si uno, por más que a los fines de tener una buena foto empieza a pagar por esas cosas, está afectando indirectamente al ecosistema. Más allá de no darle de comer a los animales salvajes, que ya estimo tiene un montón de complejidades más allá de cambiarle sus hábitos alimenticios, esta idea de entender que no es simplemente un animal que le estás dando de comer, sino que afecta en cascada al ecosistema en general. sí. Sí, y das un motivo a aquellas personas que ganan plata con esto para seguir haciéndolo. Me gusta eso de motivo y plata y ganas, y quiero tomar un tema que para mí es polémico, que todavía no termino de cerrar la idea. Yo me creí bajo la premisa de que no se paga para ver animales, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, y dentro de mi sistema de valores eso es lo correcto. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a los zoológicos, ¿sí? A la exhibición de animales y a que haya modelos de negocio en base a la exhibición de animales? Bueno, por un lado, creo que todos los que trabajamos en conservación, con animales silvestres, animales zoológicos y demás, la gente obviamente necesitas conseguir un ingreso para poder realizar Sí, lo que sea que vayas a los monos realizar. no comen likes, La dicen. premisa, sí, la premisa que vos necesitas un ingreso. Después la pregunta es qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y más allá de una ética, qué es lo que le hace mal al animal, qué es lo que hace bien al animal. Creo que el zoológico no es decir rotundamente
no a los zoológicos. Me parece que eso es bastante simplista, y más en un mundo en el que vivimos hoy con tantas amenazas. Lo que uno llama como la amenaza, esta amenaza que son antropogénicas, causadas por el hombre: electrocuciones, atropellamientos de auto, caza furtiva, ataque por perros, tráfico, que es mascotismo, tener animales nativos es ilegal. Entonces, todos estos factores generan la amenaza de los animales. Muchos de estos animales no se pueden liberar, no los podemos reintroducir a la naturaleza. A veces es muy tarde. Un animal que se agarró de un cable, se le electrocutó, un mono, pierde un brazo, no tiene una cola Prensil. prensil, por ende no va a tener habilidades de sobrevivir. Tenés como dos caminos: o lo sacrifico o lo llevo a un zoológico desde tu óptica. Sí, y creo que estamos por ahí también bastante, y me fui con la idea de la rehabilitación, diciendo, a veces animales que no pueden ser reintroducidos pueden servir con muy buen bienestar animal, o para educación ambiental, animales que por ahí alguien que vive en una ciudad jamás va a conocer esa historia, jamás va a conocer que la electricidad que está usando en su casa es porque pasa un cable que los monos tienen que caminar a no sé cuántos kilómetros, y puede conocer esa historia y se puede sensibilizar ante la situación y decir, bueno, ¿qué otras técnicas puedo llegar a utilizar? ¿Por qué estas problemáticas pasan? Te conecta con la problemática, que al final termina cortando la bola de nieve. Si la gente, sobre todo en las ciudades donde existen las instituciones zoológicas, se conectan con la problemática de por qué esos animales llegaron ahí, especialmente cuando hay animales nativos en zoológicos, la educación ambiental es una gran herramienta, es una herramienta muy poderosa, sobre todo con los chicos más chicos, ¿no? Bien, me gustaría tratar de darle forma a esa idea. Está bien tener animales en exhibición con objeto de educación, siempre y cuando estos animales no puedan ser reintroducidos, y trabajaría sobre la idea de animales nativos. No tendría un oso polar en Buenos Aires. Totalmente. Creo que la idea por ahí de trabajar más a nivel local es súper importante, y después está toda la otra gama de animales que no son nativos y que ya están en los zoológicos, por ejemplo. Pongamos un ejemplo: tigres de Bengala, osos polares, animales una jirafa, animales clásicos que uno se imagina. Los zoológicos, vos ves hoy conocés lo que es un centro de rescate, lo que es un centro de rehabilitación. La capacidad, esto más como del lado del profesional, la capacidad técnica, la capacidad científica que tiene un zoológico puede contribuir a la conservación de una especie. Ok. Tienen laboratorios, tienen la capacidad de tomar material genético, de tomar Genético, muestras. centro de cría, inseminación artificial. Eso es algo que hace ahí un pivotea casi con contribuir a la conservación. Por ejemplo, liberar animales que no se pueden liberar, criarlos en un centro, en una institución zoológica, y liberar esas crías, por ejemplo. Porque, bien, entonces ahí era el mono que estaba de alguna forma dañado, no tenía una extremidad, tuviste la capacidad de hacer de su material genético reproducir, y de repente podés liberar monos con habilidades. Y a veces vos necesitas las instalaciones de una ciudad para llegar a hacer esto en una escala así seria. Bueno, no te voy a decir que me convenciste, al menos por lo menos no estoy negado, me ayuda a reflexionarlo. Yo tenía el chip militando esta idea de no a los zoológicos. ¿Dónde está el límite de decir intervengo o no intervengo? Claro. ¿O dejo que siga la vida de ese organismo? Cualquier animal en general, yo te diría, nosotros desde una perspectiva de rehabilitación, la rehabilitación es una segunda oportunidad. O sea, este animal va a ser generalmente una causa causada por el humano, o puede ser, como vos decís, vamos a poner un ejemplo más conocido más en mi cancha, un pichón que se cae de un nido por una tormenta. Y ahí uno arranca con, bueno, esta es la naturaleza, hay que no intervenir y demás. Yo creo que hoy, ni hablar de especies amenazadas, pero la fragmentación del hábitat es tan grande, todas las amenazas son tan grandes, que uno al menos intenta
tirar la balanza para este lado y decir, bueno, por este que yo puedo salvar, que quizás fue una causa natural, hay otros 500 que están siendo traficados en una frontera y que se me escaparon. O sea, hay algo que me interesa ahí porque como que se contrapone con la supervivencia del organismo más apto, ¿sí? Porque capaz si ese pichón no tiene la capacidad de mantenerse arriba del nido, después estás liberando organismos que se reproduzcan que no son genéticamente los más aptos, pero también me gusta esto de decir, le estamos quitando mucho a la naturaleza del otro lado, esta es una forma de salvar a los que podemos. Y creo que también vos ahora estás charlando con Indy como Indy persona. Después cada institución, sin duda, tienen sus propios protocolos. Cada institución tiene un poco su manera de trabajar, ¿no? O sea, según la misión de la organización y demás. Yo esto es lo que me llevo después de por ahí haber trabajado y visto distintas cosas y lo que yo creo. Es como que digo, bueno, hay tanto del otro lado que no podemos, que se nos escapa de las manos, que mientras más animales podamos intentar rehabilitar y devolver a su hábitat donde pertenecían, bueno, estamos intentando balancear un poco eso. Bien, me gusta esa perspectiva, o sea, me gusta la idea de no hay que ser extremo, zoológicos no, en qué contexto, principio de no intervención, en qué contexto, o sea, es como no ser drástico y entender que vivimos en una realidad. Voy a hacer un poco de autocrítica, quizás mi forma de militar es bastante utópica. Y cuando uno va y pone las manos en el barro, la situación es otra. No es de la ciudad, es de dónde, por ejemplo, hoy nosotros estamos acá, en este recinto hay guacamayos, periquitos, y dónde suelen venir esos animales, por ejemplo, como para darle un contexto de realidad, porque uno dice, no es que son todos periquitos que se cayeron de la tormenta. No, claro. O sea, Y la gran mayoría estaban siendo vendidos, la mayoría los tenían ahí en es una donde voy. jaula hace En 20 mi mundo años. mágico, dejemos que se mueran los periquitos, principio de una intervención, el organismo no era apto, supervivencia del más apto, no los zoológicos. Eso si todos estos periquitos hubieran sido afectados por la tormenta, pero ¿cuál es la mayor fuente de dónde vienen todos estos animales? No, sin duda el tráfico. De hecho, el tráfico de fauna nativa es el tercer mercado más grande de todo el mundo. Después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Ok, Y las estadísticas son de cada aproximadamente 10 animales que son traficados, solo uno sobrevive. ok. O sea, O sea, nos vamos más atrás todavía. se llevan 100, 10 sobreviven, ustedes de esos 10 recapturan, por ejemplo, que recapturen en este caso los 10, ¿y cuál es el ratio de reinserción de ese animal en la Y naturaleza? ahí depende, generalmente depende muchísimo de la especie, depende de dónde los vamos a reintroducir, pero pensemos que de esos 10 que no murieron, por ejemplo, en el camino, tenemos 2 con las alas rotas, el otro que le dice hola cada 2 minutos, el otro que está desnutrido, el otro, o sea, la rehabilitación es trágica y creo que, digo trágica en el sentido de es fuerte y como vos decís, creo que a veces sobre todo lo vemos mucho en redes sociales, esta interacción con los animales silvestres que es tan utópica, que es tan como estoy con un monito y lo abrazo y el pajarito vino y me voló por la... Y realmente creo que acá donde realmente solamente los profesionales o personas bajo supervisión de profesionales deberían interactuar con fauna silvestre. Y punto. O sea, ahí sí es donde yo me pongo, donde nos podemos poner un poco más extremistas. Porque si no hay un gris de voy a ayudar y creo que siempre como lo que decimos, ¿no? Esta perspectiva de conservación, la perspectiva de medicina y de cómo intervenir es súper importante. Me gusta esta idea de hay que dejar de idealizar ciertas cosas, ¿sí? Ni que te abrace el manatí, ni la foto con el lorito, ni todo eso que capaz uno consume aspiracionalmente en redes sociales. Eso viene de animales imparentados. Una selva sana es una selva donde los animales se escapan de uno,
se esconden. Y los animales que tenemos acá en rehabilitación son 10 que trajimos, o sea, de 100 que se llevaron, 10 trajeron, suponiendo que la mitad pudimos reinsertarlo, y 3 son los que terminan en el zoológico. Entonces, cuando uno empieza a ver la situación más en un macro, empieza a comprender que ciertos determinismos no son tales. Tengo una araña masiva ahí. Bueno, estamos en la selva. Estamos en la selva, vale. Hablando de Roma. Entonces hay que empezar a ser un poquito menos determinante en las posiciones, a ser más realista y empezar a tener perspectivas más funcionales. O sea, uno no vive en los sueños y es importante eso entenderlo. Yo al menos me lo llevo de esto. ¿Qué mensaje te da, o sea, con respecto a la gente que tiene un periquito en la casa? O no sé cómo llega uno a comprar un periquito, por lo pronto, no los venden en las veterinarias, ¿no? No, generalmente, bueno, en algunos lugares obviamente es ilegal, en la gran mayoría, hablando de por ahí, Sudamérica y Centroamérica, donde más experiencia tengo trabajando, comprar fauna nativa es ilegal. Y por ejemplo, acá en Costa Rica, alimentar fauna nativa también es ilegal, lo cual eso también es un paso más, ¿no? Generalmente existen calles o ferias, viste como tenés la calle donde tenés las plomerías, la calle de la ferretería, la calle de las telas por metro. Generalmente existen en las ciudades grandes estas calles, generalmente estilo de callejón o estilo de feria, donde se comercializan estos animales, que son sacados de la naturaleza, ¿no? También me pasó mucho, y ya lo he visto en varias oportunidades, uno tiende a demonizar al hombre que vive vendiendo el lorito. Y muchas veces esa persona no tiene la educación y el conocimiento para entender. Me ha pasado charlando con gente alimentando gaviotas con doritos, o gente tocando tortugas con la mano, o gente tratando de mover un reptil de la cola para sacarse una foto. Realmente no entienden el impacto que tiene. O sea, no creo que, o capaz sí, yo soy de vuelta un utópico y hay gente malévola que vende animales porque quiere hacerlos sufrir, pero en líneas generales me da la sensación de que hay una falta de educación con respecto, y que empezar a reflexionar sobre lo mal que está quizás es como el primer camino. Si no hay consumo, si no se avala, o sea, hay ciertas cosas que como población prohibimos en términos de ética, y sería empezar a establecer esto de que... Sí, y yo creo que alguien que me enseñó mucho me dijo una vez, y no se me olvida, que la conservación tiene que servir para la gente primero. O sea, si algo no funciona para la gente, difícilmente va a funcionar para los animales. O sea, estamos diciendo, no, por ejemplo, vamos a... No, este cableado eléctrico no puede estar acá porque se están electrocutando muchos animales. ¿Saben qué? Vamos a cortar la luz en este pueblo. Ya está, para que el perezoso no se electrocute. O sea, eso sería ridículo. Y hay muchas de estas medidas de conservación que para que funcionen y para que sean sostenibles en el tiempo, tienen que ser pensadas desde la perspectiva humana. Muchas veces decimos, vamos a pensar en los animales, lo más importante son los animales. Los más importantes, si queremos que los más importantes sean los animales, tenemos que pensar en la gente y cómo un montón de cosas que por ahí dañan a los animales repercuten la vida de las personas, ¿no? O sea, como una ruta asfaltada genera más atropellamientos, pero le va a dar acceso, por ejemplo, a llegar más rápido a un hospital a una persona desde su pueblo. Entonces, es este balance, encontrar medidas de mitigación, pero explicarle a la gente. O sea, explicar un poco, bueno, capaz que esta ruta va a ser un poco más larga. Capaz que acá vamos a poner, ¿me entendés? Capaz que acá tenés que ir más despacio. Y que la gente, en realidad, la gente tiene que seguir teniendo acceso a la salud, acceso a poder ir a la escuela, a poder llegar al trabajo, a tener agua corriente, o sea, y lo digo desde un lugar que yo dedico
hace 8 años dedico cada día de mi vida a que los animales silvestres vivan mejor o puedan vivir en un lugar más sano. Pero hay que entender esa parte, hay que entender, porque si no estás todo el día pegándote contra la pared. Y hay algo ahí importante, cuando vos estás hablando de tiene que ser pensado para la gente, no es vamos a tirar este frente de jungla para hacer un resort, es un poblado, gente que se está muriendo porque está tomando agua de mala calidad y necesitamos hacerle llegar agua. O sea, Exacto. Y muchas veces después te toca también como veterinario de fauna silvestre algunos ejemplos, por ejemplo, decir hay un ocelote, por ejemplo, que es un felino más o menos unos 10 kilos, se está comiendo mis gallinas. Y la solución de la persona capaz que es pegarle un tiro al ocelote. pasa con los pumas en Argentina, sí, también. ¿Y cómo, por qué no le decís a la, claro, no le puedes decir a la persona, no, no, vos llama al delivery y pedite el pollo a la parrilla ya, ¿para qué tenés gallinas? Entonces, hay que buscar, para poder conservar a las especies, hay que buscar las soluciones que funcionen para las personas. Podemos explicar cómo construir un gallinero, podemos explicar cómo poner las rejas de determinada manera, podemos poner un sensor de luz para cuando viene el animal, y así con un montón de las estrategias de conservación tienen que ser pensadas con esa lógica, ¿no? Hay algo que me gusta que dice Jane Goodall, que es no hay estrategia de conservación que funcione sin tener en cuenta a la comunidad y sin involucrarlos. Entonces, es un poco esta línea de pensamiento. Estuvimos explorando un poco sobre cuánto intervenir, por qué intervenir y no. Me gustaría preguntarte, Indy, más ya un modo de ir como dándole un cierre a la plática. Ha sido un camino súper cuesta arriba, no es exactamente lo más disponible que hay. De hecho, creo que estuviste trabajando en la cátedra de animales salvajes para la UBA. ¿Fue así? ¿Estoy diciendo algo cierto? Si yo fuese veterinario y quisiese arrancar y te veo a vos que estás trabajando en la selva y que estás cumpliendo tu sueño, ¿qué le dirías a esa persona? ¿O qué le dirías a tu Indy chiquita? ¿Y qué consejos le darías para que puedan meterse en este mundo? En este mundo. Bueno, creo eso sí, no trabajé para una cátedra en particular, sino que formé parte y sigo formando parte de un grupo de una ONG que se llama Grupo Silvestre, que en realidad esto se repite tanto en la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa de estudios, como en todas las universidades de Argentina y en muchísimas universidades de Latinoamérica donde se estudia veterinaria. Que existe lo que se llama, por ejemplo, el Grupo Fauna, que básicamente son comunidades de estudiantes y profesionales que les interesa lo mismo. En aquel momento, cuando yo era estudiante, formar parte de grupos te genera mucho sentido de pertenencia porque decís, no soy yo, loco, que quiero hacer algo que nadie hace, ¿no? En su momento, y ya hablando hace 11 años, cuando empecé a estudiar, 12 años ahora, estás como, nada, pero, o sea, me están explicando perro, me están explicando gato, vaca y caballo, ¿cómo paso a imaginarme, no sé, anestesiando un jaguar como me puedo ver hoy en día, ¿no? Y creo que conseguir personas que quieran lo mismo, que te sientas identificado y pelear por eso es la forma de ir y después también ser bastante autodidacta, o sea, decir, en mis tiempos libres, en vez de ponerme una serie, me descargo un libro, me veo un video, me miro un documental, empezar a cuestionarse también qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Y después, que la verdad que lo que es rehabilitación, que es a lo que más me dedico, hay muchos centros de rescate en un montón de provincias de Argentina y en todos los países donde uno se puede buscar para hacer voluntariados. Y arrancar con voluntariados, arrancar con pasantías, todo el tiempo que uno tiene libre, empezar como estudiante. Creo que eso te va como haciendo recorrer un poco el camino, ¿no? Y ver qué es lo que a uno le gusta. Hay gente que le gusta estar en la Antártida con los pingüinos, otra gente con los jaguares en la selva, otra gente con los delfines. Eso realmente es muy personal, pero creo que también otra cosa que para un estilo de vida, yo hace muchos años que vivo en la selva, que vivo en una estación biológica, que vivo aislada, que vivo sin agua caliente, que vivo con muy poquitas personas, que vivo comiendo arroz y hasta ahí. Creo que tenés que hacerlo si realmente te apasiona. De nuevo, ¿no? Sacar este disfraz de un poco esta utopía
y tiene que ser algo que realmente te apasione. O sea, sí, totalmente. Uno en la ciudad tiene un nivel de confort que no existe en la selva bajo ningún Sí. punto de vista. em, y tiene que dejarlo todo para hacer lo que uno ama. Y me pone feliz saber que estás haciendo lo que amás y verte acá. Em, estuviste ahí hablando sobre la idea de anestesiar jaguares. Sé que estuviste trabajando con jaguares. ¿Se le pierde algún momento el miedo al jaguar? No, nunca se le pierde. Yo no sé si miedo, o sea, miedo quizás desde el más respeto, cautela. Eso no se pierde, pero sí se gana confianza en uno trabajando, ¿no? Sobre todo, y esto también como, no solo como veterinaria de fauna silvestre, pero también como mujer veterinaria. A veces hay esta cosa de hay que ser rudo, hay que ser re loco, no hay que tenerle miedo a nada. Todo lo contrario, o sea, lo que hay que ganar es confianza en uno mismo. Yo creo que no vas perdiendo ese miedo, sino que vas ganando confianza. Entonces voy a tener toda la cautela, estoy manejando la situación, he estudiado lo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Creo que es un poco esa la... Y de acá, desde anestesia en caimanes, en jaguares, hasta capturas de caimanes de 300 kilos, capturas de anacondas, o sea, trabajos eh, que generan muchísima adrenalina. Es un animal que puede terminar con tu vida en un mal movimiento. Sí, pero que hay recetas de cocina para hacerlo. O sea, hay libros y a la receta de cocina le sumas el filtro de analizar cómo es las instalaciones donde estás trabajando, entender cómo cooperar con tu equipo. Creo que el factor humano es súper importante. Mucha gente es como que por ahí dice esto también, esta idea más utópica de yo me conecto con los animales, ¿no? En realidad vos con el que te tenés que conectar es con la persona que está al lado tuyo. Tu compañero, el que va a evitar que el caimán te muerda el Tenés brazo. que tener excelentes capacidades de comunicación con humanos en realidad, porque es la forma de hacer cosas riesgosas que uno las hace con un objetivo, ¿no? Darle una mejor calidad de vida, hacer un chequeo clínico, mover un animal de un lugar a otro. Y sí, creo que para mí el miedo porino no... Yo lo siento que el miedo me haya detenido en algún momento, como diciendo, no, esto hasta acá, sino que por ahí me ha alimentado mucho a decir, hoy me voy a leer todos los papers que encuentro sobre cómo hacer esto para hacerlo de la mejor manera posible. Sí, un poco salvando la distancia, yo no interactúo con jaguares, pero manejo de serpientes o seguridad vertical, la educación hace que entiendas cómo hacer una actividad que es de riesgo de forma segura. Un poco ya para como ir dando un cierre, a mí siempre me gusta, si bien se charlan de problemáticas, también me gusta dar como un mensaje positivo con respecto a la problemática y en términos de rehabilitación. Yo creo que primero vivimos en un mundo que no es nuestro, primero entender eso, y que todas las cosas que hacemos, absolutamente todas las cosas que hacemos, impactan en la fauna silvestre. Y nosotros podemos hacer que no impacten de forma negativa, ¿no? Es decir, me voy a pasear con mi perro a la playa, le pongo una correa porque él va corriendo asustando a los pajaritos que están en el borde de la playa. Pero ejemplos así hay un montón. Y cuando pensás, estoy viniendo al lugar donde estos pajaritos costeros están descansando. Los chabones están descansando de una migración, se vinieron haciendo 10.000 kilómetros y vos llevaste al Bobby a que le ladre ahí en la cabeza. Digo, o sea, el mensaje, y para no volverlo negativo, el mensaje, todo lo contrario, nosotros como humanos, si bien el planeta no nos pertenece, pero sí tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien. No necesitamos ser el CEO de Greenpeace, no necesitamos tener una planta de paneles solares. Nosotros todos los días que salimos podemos hacer las cosas bien. Me gusta esa idea alentadora que cada uno desde su lugar puede aportar a construir un futuro mejor, también educándose y educando a otros. O sea, cuando veas a Doña Juanita con su Waggy corriendo por ahí, decirle, yo entiendo que Waggy quiere correr, pero póngale una correa porque ese playerito viene de la Antártida. Sí, y al final siempre que estamos en un lugar natural, aunque no estemos como directamente con el animal,
estamos pasando por la casa de ese animal. Con la música fuerte por ahí, podemos no ponerla, irnos con nuestros papeles. Digo, parecen tonterías, pero estamos pasando por donde un animal silvestre va a pasar después, capaz. Vos dejás tu tapita y esa tapita después la agarra un cangrejo de herradura y en vez de haber hecho un cangrejo ermitaño, y en vez de haber hecho pasado a otro caparazón, se fue una tapita. No, sí, sí, son por eso, creo que todos podemos, y después sí, como decíamos, este criterio de, a veces cuando tenemos estos no a los zoológicos o no a esto, está bueno, creo que también invito, teniendo muchos colegas que trabajan en instituciones zoológicas, invito a ir a los lugares, a ir con la mente abierta, a realmente, y no decir formo parte de un negocio ni nada, sino ir, charlar con los trabajadores, asistir a las charlas que hay, y capaz que la respuesta es, este lugar no está bueno, pero ir con la cabeza abierta, charlar con la gente que está ahí, leer los folletos, leer los carteles, ver los animales. Muchas veces está esta idea, a veces, que somos muy antropocéntricos en el sentido que pensamos que el animal tiene que estar como está uno, o como uno quisiese estar. Y capaz esos animales tienen otros requerimientos que uno, ¿no? El concepto que uno tiene de como yo me sentiría cómodo. Sí, sí, sí. Él quiere vivir en un tronco, capaz. Capaz que él quiere vivir adentro de un tronco. O capaz que necesita menos espacio que el espacio que uno está en su casa. A lo que voy es que está bueno tomarse el tiempo. Si a uno le interesa la conservación, le interesa la fauna silvestre, tomarse el tiempo de primera mano a conocer los proyectos también. Indy, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Te agradezco de todo corazón la invitación a Costa Rica a venir a compartir, a enseñarnos. Fueron 10 días donde estuvimos tomando un avanzado del curso de conservación de hábitats tropicales y Rehabilitación de fauna silvestre. rehabilitación de fauna silvestre. Te agradezco todo, la verdad que estoy muy feliz. Ha sido una experiencia única. Si la pudiera repetir, la repetiría realmente porque me hizo muy feliz. Se lo recomiendo a todos, realmente a todos. Y gracias por abrirme tus puertas. Gracias a vos, realmente gracias por venir, gracias por comunicar. Creo que, bueno, ojalá las personas que estén del otro lado mirando les interese también lo que estamos charlando, porque si estás como un loco solo en el medio de la selva, haciéndolo vos solo, no sirve demasiado. Creo que la gente que viene y lleva este mensaje a otros lados es súper importante y es súper valioso, así que eso siempre lo menciono cuando alguna persona se toma el tiempo, el trabajo de venir a visitarnos a este tipo de lugares. Creo que ayuda muchísimo, así que mil gracias. Y como alumno, aprobado, aprobadísimo.